Hola a todos. Hoy tenemos por delante un tema verdaderamente fascinante. En este análisis vamos a decodificar paso a paso el inmenso espectro clínico del estrés y el trauma. Vamos a explorar cómo reacciona la mente ante las exigencias de la vida, viajando desde lo que es una adaptación biológica totalmente normal hasta condiciones clínicas mucho más severas, como el trastorno de estrés postraumático. Es un recorrido absolutamente fundamental para entender nuestra propia resiliencia y los límites de la mente humana. Bueno, pues vamos al lío. Nuestro mapa de ruta pasará por comprender la adaptación, ver qué pasa con los trastornos adaptativos, el impacto real del trauma, el trastorno de estrés agudo, el estrés postraumático y, por supuesto, cerraremos con las pautas de intervención y tratamiento. Empezamos con el primer punto, comprendiendo la adaptación. Para empezar, hay que dejar algo súper claro. El estrés, en su forma más pura, no es nuestro enemigo, para nada. Es simplemente un proceso biológico, una alarma automática que enciende nuestro sistema nervioso para ayudarnos a hacer frente a las demandas cotidianas. Es decir, pura supervivencia. Pero claro, la cosa se complica y mucho cuando cruzamos la línea hacia el distrés. El distrés aparece cuando las exigencias de una situación sencillamente superan nuestra capacidad para resolverlas. Es como pisar el acelerador de un coche a fondo sin tener gasolina, los recursos se agotan y da paso a la fatiga y a la sintomatología ansiosa. Al final, mantener cierta flexibilidad cognitiva es lo que nos salva y facilita una adaptación normal. Pasamos al segundo punto, los trastornos adaptativos. Entonces, ¿qué sucede cuando un evento cotidiano interrumpe nuestra vida y esa famosa adaptación se desvía un poco de su curso? Aquí el punto crucial es el factor detonante. Un trastorno adaptativo surge como reacción a un bache en la biografía personal, digamos una mudanza difícil, una separación o un duelo. Se sitúa a medio camino entre la normalidad y la patología severa y ocurre siempre dentro de los primeros 3 meses tras el evento. Por el contrario, cuando hablamos de trauma con mayúsculas, nos referimos a algo totalmente distinto, una exposición abrupta a la muerte, lesiones graves o violencia, algo que desde luego excede cualquier experiencia vital común. Si analizamos los síntomas típicos de un trastorno adaptativo, destacan un estado de ánimo deprimido, ansiedad y un malestar emocional que parece totalmente desproporcionado. Hay una clara sensación de no poder planificar el futuro ni afrontar el día a día. Pero ojo a esto, porque es importantísimo. Hay un criterio temporal muy estricto. Una vez que el factor de estrés desaparece, estos síntomas no pueden durar más de 6 meses. Si persisten más allá de ese límite de medio año, el diagnóstico clínico sencillamente tiene que ser reevaluado. Entramos en el tercer bloque, el impacto del trauma. Al cambiar el enfoque hacia situaciones donde los mecanismos de afrontamiento se ven literalmente desbordados, nos damos de bruces con el trauma psíquico. Y al leer su definición clínica, la verdad es que impone. No es un simple evento estresante, no, es una situación tan masiva y tan abrupta que implica una amenaza inminente de destrucción. Un evento así hace saltar por los aires nuestras creencias más profundas sobre el mundo. Sobrepasa por completo cualquier capacidad psicológica de procesamiento y deja el pensamiento, por así decirlo, totalmente secuestrado por la pura emoción. Y a nivel físico, es alucinante lo que ocurre. Ante un trauma, se activa de forma masiva lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es decir, una auténtica cascada de adrenalina y cortisol recorre el organismo preparándolo para huir, atacar o paralizarse. El grandísimo problema del trauma crónico es que toda esa energía y activación se quedan atrapadas. La exposición constante a estas hormonas debilita nuestro sistema inmunológico y genera alteraciones anatómicas en el cerebro. Así que no nos engañemos, el trauma no está solo en la mente, es un impacto profundamente biológico. Esto nos lleva al punto 4, el trastorno de estrés agudo. Con ese tremendo tsunami fisiológico en mente, hay que mirar el calendario con lupa al analizar las consecuencias clínicas inmediatas, porque en psiquiatría el tiempo es el juez absoluto. Tras un acontecimiento traumático, si los síntomas duran entre un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, estamos hablando de un trastorno de estrés agudo. Es una ventana súper específica. Ahora bien, si esta sintomatología cruza la barrera del mes, ahí es cuando el diagnóstico pasa formalmente a ser trastorno de estrés postraumático. Durante esta fase aguda inmediata, la mente hace lo que puede para protegerse, y normalmente lo hace mediante la disociación. Los manuales clínicos describen síntomas muy llamativos, un embotamiento afectivo brutal o la sensación de que el entorno es completamente irreal, lo que llamamos desrealización, o incluso sentir que el propio cuerpo es ajeno, es decir, despersonalización. También puede aparecer la amnesia disociativa, donde hay una incapacidad genuina de recordar aspectos críticos del evento. Y todo esto, por supuesto, envuelto en una ansiedad abrumadora. Pasamos entonces al punto 5, estrés postraumático, o TPT.
Vamos a ver cómo se construye esto paso a paso. Cuando se supera esa barrera del primer mes y el sistema nervioso no ha logrado recuperar su equilibrio, entramos en terreno crónico. El TPT se agrupa en distintos clústeres. El primero de ellos es la intrusión o la reexperimentación. No son recuerdos voluntarios en absoluto. La mente revive el trauma de forma persistente. Hablamos de imágenes intrusivas, de pesadillas recurrentes y de reacciones disociativas, los famosos flashbacks, que son tan intensos, que se siente de manera muy visceral que el evento traumático está sucediendo de nuevo justo en el presente. Como mecanismo de defensa puro y duro ante ese bombardeo constante, aparece el segundo grupo de síntomas, la evitación persistente. Tiene toda la lógica del mundo. Para no desatar esos recuerdos intrusivos, la persona encoge drásticamente su vida. Evita a toda costa conversaciones, personas, lugares o cualquier estímulo que sirva de recordatorio del trauma. Es un intento absolutamente desesperado de anestesiar el dolor, pero que trágicamente acaba aislando por completo a quien lo padece. Y de la mano de ese aislamiento llegamos al tercer criterio, las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. El trauma oscurece profundamente la visión de la realidad. Observamos creencias negativas superpersistentes sobre el mundo y una percepción distorsionada que lleva a culparse injustamente. Hay una reducción enorme del interés por la vida, una incapacidad casi literal para sentir emociones positivas y un marcado sentimiento de extrañamiento respecto al resto de la sociedad. El cuarto criterio cierra el círculo, conectando directamente con esa cascada hormonal que comentábamos al principio, la hiperactivación o arousal. El cerebro funciona como si el peligro jamás se hubiera ido. Esto significa hipervigilancia constante, sobresaltarse por cualquier ruido de forma exagerada y un insomnio tremendo. Imaginemos vivir en un estado de alerta biológica continua. Es normal que este agotamiento se traduzca en irritabilidad o estallidos de ira, completando así el durísimo y complejo cuadro clínico del TPT. Y llegamos a la sección 6, la parte clínica y estructurada, intervención y tratamiento. Llegados a este punto, es vital ver qué herramientas clínicas existen, porque hay esperanza y estructura. Cuando alguien sufre una crisis aguda, ¿qué protocolos se siguen? Pues bien, existe una matriz de intervención estructurada interesantísima que separa claramente lo que se debe hacer de lo que está totalmente prohibido en un abordaje inicial. Fijaos, subraya la inmensa importancia de escuchar activamente y formular preguntas abiertas, manteniendo siempre la neutralidad clínica, y advierte rotundamente sobre el gravísimo error de ignorar los sentimientos o de usar preguntas cerradas de sí o no que bloquean a la persona. Si desglosamos este abordaje, los profesionales siguen 5 etapas secuenciales. Todo empieza con tomar contacto, siendo la empatía y la escucha la base absoluta. Segundo, conocer la dimensión del problema, para evaluar los riesgos reales y urgentes. A partir de ahí, se pasa a plantear posibles soluciones priorizando los obstáculos de manera realista. El cuarto paso es la acción concreta, tomando medidas oportunas. Y el quinto, que jamás debe saltarse, es el seguimiento. Hay que recontactar siempre para asegurar que nadie quede a la deriva tras ese apoyo inicial. Una vez estabilizada esa crisis aguda, el tratamiento requiere un abordaje dual. Por un lado, a nivel farmacológico, se busca dar un alivio rápido a síntomas muy incapacitantes mediante antidepresivos o ansiolíticos, devolviendo cierta funcionalidad. Pero el pilar maestro es la psicoterapia. El objetivo aquí es entender profundamente por qué ese estresor logró romper las barreras mentales, identificar los factores protectores que ya existen y, sobre todo, desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento para evitar, a toda costa, que el cuadro clínico evolucione de forma crónica. Cerramos esta exploración con una reflexión que, sinceramente, invita a pensar. Si resulta que nuestra respuesta biológica al estrés está diseñada por la evolución, pura y duramente, para salvarnos la vida física, ¿qué paradigmas debemos romper clínicamente para brindar un mejor apoyo cuando ese mismo instinto de supervivencia se convierte en la propia enfermedad? Es un desafío monumental que nos empuja a seguir comprendiendo y admirando la increíble resiliencia de la mente humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.